A los 15 años, un adolescente fue rechazado del equipo de baloncesto de su escuela. Le dijeron que no era lo suficientemente alto ni lo suficientemente fuerte. Se encerró en su cuarto y lloró, pero no lloró por debilidad, lloró porque algo dentro de él se encendió. No fue el final, fue el comienzo. Ese adolescente era Michael Jordan, y esa derrota lo transformó en el jugador más grande de todos los tiempos. Esta es la historia de cómo el fracaso forja leyendas y de cómo tú también puedes transformar el dolor en fuego. Michael Jeffrey Jordan nació el 17 de febrero de 1963 en Brooklyn, Nueva York. Su familia se mudó pronto a Wilmington, Carolina del Norte, donde creció en un ambiente de esfuerzo y valores. Su madre, Dolores, firme y protectora; su padre, James, trabajador y cariñoso. Ambos inculcaron en Michael algo que sería su pilar: la ética del trabajo. Desde pequeño supo que nada se regala, que todo se gana. Esa educación, silenciosa pero poderosa, fue la semilla que daría frutos años después, porque antes de aprender a lanzar una pelota, aprendió a respetar el proceso. En el patio trasero de su casa, Jordan vivía guerras diarias. Su hermano mayor, Larry, no le daba tregua. Partido tras partido, Michael perdía, pero no se rendía. Cada derrota le dolía y cada derrota lo hacía más fuerte. Sabía que no tenía talento natural como otros, pero tenía hambre, una sed de demostrar, de superarse, de vengarse del marcador. Ahí nació su mentalidad competitiva. Perder no era una opción, era una provocación. Y aunque nadie lo sabía aún, ese niño que siempre quedaba segundo estaba forjando los cimientos de un campeón. Con 15 años se presentó a las pruebas del equipo de baloncesto de la escuela secundaria Laney High. Estaba convencido de que sería seleccionado, pero cuando se publicó la lista, su nombre no estaba. Cortado, rechazado, inútil. El golpe fue devastador. Corrió a casa, se encerró en su cuarto y lloró desconsoladamente, pero algo dentro de él hizo clic. Decidió que jamás permitiría que lo volvieran a subestimar. No se resignó, se comprometió a entrenar como nadie. Ese corte no lo derrotó, lo definió. Ese verano, mientras los demás dormían, Michael entrenaba, se levantaba antes del amanecer, corría, saltaba, lanzaba miles de tiros, día tras día, lluvia o sol. No lo hacía para demostrarle nada al mundo, lo hacía para no volverse a fallarse a sí mismo. Mientras otros descansaban, él se construía. Mientras otros veían televisión, él creaba leyenda. Cada gota de sudor era un ladrillo más en su fortaleza mental. No entrenaba para mejorar, entrenaba para que nadie pudiera ignorarlo nunca más. Un año después, volvió a intentar entrar al equipo, y no solo fue seleccionado, fue la estrella. Había crecido físicamente, pero su mayor cambio fue interno. Ahora jugaba con rabia, con propósito. Cada vez que lanzaba el balón, lo hacía como si se vengara del pasado. El chico rechazado ahora lideraba el equipo. Y aunque aún nadie lo sabía, Laney High estaba presenciando el nacimiento de un futuro ícono. Su nombre empezaba a sonar entre los cazatalentos universitarios, pero él seguía entrenando como si aún no valiera nada. Ahí estaba el secreto. La Universidad de Carolina del Norte lo reclutó en 1981, bajo el mando del legendario Dean Smith. Jordan encontró una estructura, una disciplina superior. Allí aprendió que el talento sin control es peligroso, que el ego sin sistema se destruye. No fue estrella inmediata, tuvo que ganarse su lugar, pero en cada práctica, en cada minuto, demostraba que no se trataba de ser el mejor, sino de superarse cada día. Dean Smith vio algo en él, un hambre que no se apaga. Esa hambre tarde o temprano cambia el juego. Final del campeonato universitario, 1982, UNC contra Georgetown. Últimos segundos, el balón llega a Michael, 19 años, novato, presión máxima, lanza, encesta. Carolina del Norte campeón. Jordan no gritó, no celebró desconsolado, solo respiró hondo. Sabía que algo había cambiado, había sentido la presión y lo había domado. Ese tiro no solo le dio un título, le dio confianza, le dio identidad. Ahora sabía que podía ser grande y el mundo empezaba a notarlo. The Chicago Bulls pick Michael Jordan. En 1984, los Chicago Bulls lo eligen como tercera selección del draft. Muchos dudaban, decían que era talentoso pero no un líder. Pero desde su primer partido quedó claro, Jordan estaba hecho para dominar. Promedió 28.2 puntos como novato, pero no era solo puntos, era actitud, era fuego.
Cada jugada era una declaración. Y aunque no tenía un gran equipo alrededor, nunca se quejó, solo entrenaba más. La NBA había recibido a un huracán con zapatillas rojas. Michael no entrenaba como los demás, entrenaba como si cada día fuera el último. Horas lanzando al mismo tiro, repeticiones hasta el agotamiento. Exigía excelencia de sí mismo y de todos. Su entrenador personal, Tim Grover, dijo: Jordan no buscaba mejorar, buscaba eliminar cualquier debilidad. No toleraba la mediocridad, no celebraba victorias menores y no descansaba. Era una máquina, pero una máquina con alma, una mente que no sabía frenar. Su estándar era simple: perfección o nada. Ser compañero de Jordan no era fácil. Presionaba, regañaba, exigía, pero también inspiraba. Quien lo seguía mejoraba, quien se resistía se iba. Él no aceptaba menos de nadie, no porque fuera cruel, sino porque creía que el equipo debía igualar su nivel de compromiso. Y no se lidera con discursos, sino con ejemplo. En cada práctica, él era el más intenso, el primero en llegar, el último en irse. Ese liderazgo forjado en el fuego del esfuerzo fue el motor que levantó a los Bulls. Durante 3 años consecutivos, los Chicago Bulls fueron eliminados por los Detroit Pistons. Eran duros, sucios, inquebrantables. Les llamaban The Bad Boys por una razón. Jugaban al límite. Cuando Jordan entraba a la pintura, lo golpeaban sin piedad. Codazos, empujones, derribos. Querían quebrarlo física y mentalmente, pero él no lloró. No buscó excusas, no se escondió. Volvió al gimnasio, levantó más peso, trabajó su cuerpo como una máquina. No se quejaba, se transformaba. Sabía que si quería vencer a gigantes debía dejar de ser humano y convertirse en uno. Cada derrota era una advertencia para el mundo. Aún no estoy listo, pero lo estaré. Cada eliminación no lo hundía, lo afilaba. Mientras otros se hundían en la frustración, él cocinaba algo en silencio. Y cuando estuviera listo, nadie podría detenerlo. En 1991, finalmente, los Chicago Bulls rompieron la barrera. Derrotaron a los Detroit Pistons, sus verdugos de años anteriores. Ya no eran los eternos contendientes, ahora eran los que dictaban las reglas. Llegaron las finales de la NBA y se enfrentaron a los Lakers de Magic Johnson, una leyenda viva. Pero esta vez Jordan estaba listo, mental, física y emocionalmente. Los Bulls ganaron la serie. Jordan, arrodillado en el vestuario, abrazó el trofeo de campeón y lloró. No eran lágrimas de alegría superficial, eran lágrimas que venían de cada madrugada en el gimnasio, de cada derrota tragada en silencio, de cada vez que le dijeron que no lo lograría. Ese trofeo era su respuesta, su redención, pero no era un punto final, era el inicio de una era, porque una vez que probó la cima, decidió que nunca bajaría de ella. En 1992, el segundo anillo. 1993, tercer anillo. Michael Jordan estaba en la cima absoluta del mundo deportivo. 3 campeonatos consecutivos, millones de fanáticos, contratos multimillonarios. Era el rostro del baloncesto global. Pero entonces, el golpe más doloroso de su vida. Su padre, James Jordan, fue asesinado durante un intento de robo. La noticia lo destruyó. James no solo era su padre, era su guía, su fan número 1 y su mejor amigo. El dolor fue tan profundo que el baloncesto dejó de tener sentido. Jordan anunció su retiro repentino y buscó refugio en el béisbol, el deporte que su padre amaba. Quería honrar su memoria, quería respirar, sanar, escapar. Pero aunque su cuerpo estaba lejos de las canchas, el fuego competitivo aún ardía dentro de él. Dormido sí, pero vivo. Y el mundo aún no había visto lo mejor de Michael Jordan. 1995, no hubo conferencia de prensa, no hubo espectáculo. Solo 2 palabras enviadas por fax: I'm back. Con eso, el mundo supo que Michael Jordan había regresado. Después de casi 2 años fuera, volvía con el número 45 en el pecho. Ya no era el mismo físicamente, estaba más maduro, más contenido, incluso más humano. Pero su esencia seguía ahí, latente, esperando estallar. Y lo hizo. En 1996 lideró a los Bulls a una temporada histórica. 72 victorias, campeones. 1997 repiten. 1998 otra vez. 3 campeonatos más, 6 en total. Había regresado no solo a competir, sino a dominar, a sellar su legado con fuego. El niño que una vez fue rechazado del equipo escolar, ahora era la personificación viva de la excelencia. No volvió a ser quien era, volvió a ser algo más grande, una leyenda. Todos lo sabían, pero era el final. La relación entre la gerencia de los Bulls y el cuerpo técnico estaba rota. Phil Jackson no seguiría. El ciclo llegaba a su fin, no por cansancio, sino por decisiones políticas. Pero Jordan no dejó que el ruido externo lo afectara.
convirtió la presión en propósito, lideró a los equipos a las finales contra los Utah Jazz, y en el sexto partido, con la serie 3-2, llegó el momento. Anotó, robó el balón y con 5 segundos en el reloj, paso hacia izquierda, paso atrás, suspensión en el aire. El mundo se detuvo. Encestó. Campeón. El sexto anillo. Sin prisa, sin drama y sin fallar. Se fue. En la cima donde pocos llegan. Y aún menos tienen el coraje de marcharse. Ese fue su último baile. Y fue perfecto. En 2001, con 38 años y todo por probar, Michael Jordan regresó. No volvió por fama y no por dinero. Volvió porque su amor por el baloncesto seguía intacto. Porque el juego aún latía en su pecho. Esta vez con los Washington Wizards, un equipo sin estrellas, sin títulos y sin presión. Muchos dijeron, ¿para qué? Pero él tenía una respuesta simple. Aún tengo algo que dar. Ya no era el más rápido ni el más fuerte, pero sí el más sabio. Jugó con inteligencia, con pasión, con humildad. No buscaba aplausos y buscaba enseñar, formar, inspirar. Durante 2 temporadas dio clase de entrega, disciplina y liderazgo. Y en 2003 se retiró por última vez. No como una sombra de lo que fue, sino como un hombre que demostró que el talento se va, pero la mentalidad nunca envejece. Más allá de sus títulos, puntos o zapatillas, el verdadero legado de Jordan es su mentalidad. Inspiró a Kobe, a LeBron, a miles de atletas, pero también a millones fuera del deporte. Emprendedores, estudiantes, personas comunes que entendieron que la excelencia no es un regalo, es una decisión. Jordan no te invita a ser él, te invita a ser tu mejor versión. Con disciplina, con resiliencia, con enfoque brutal. La mentalidad Jordan es simple. Nunca conformarse, nunca relajarse y siempre creer. Es entender que el éxito no viene del talento, viene del trabajo obsesivo cuando nadie te mira. Es fracasar y volver más fuerte. Es perder y no quebrarse. Es seguir aunque te duela. Y tú puedes adoptarla, porque no se trata de jugar en la NBA. Se trata de vivir como alguien que no acepta límites mentales. ¿Cuántas veces te has rendido al primer intento? ¿Has dicho no puedo, no sirvo, no es para mí? Michael Jordan fue rechazado, perdió, fracasó, pero nunca se detuvo. Su grandeza no nació en una cancha, nació en su mente, y eso tú también puedes entrenarlo. Hoy no necesitas talento, solo necesitas decisión. Una decisión, no rendirte. Michael Jordan perdió más de 300 partidos, falló más de 9,000 tiros, y en 26 ocasiones le confiaron el tiro final y falló. Y aún así, se convirtió en el mejor jugador de todos los tiempos. ¿Cómo es posible? Porque no veía el fracaso como final. Cada error era una pista, cada caída una oportunidad para ajustar, para crecer, para acercarse más a la perfección. No se trataba de suerte, se trataba de resistencia mental, de volver a levantarse, de seguir creyendo cuando nadie más lo hacía. Es la diferencia entre los que lo logran y los que se rinden. La mentalidad, la decisión diaria de no abandonar. Y eso no es exclusivo de Jordan. Es una opción para cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio, incluyéndote a ti. Si eliges resistir, puedes llegar tan lejos como él. Michael Jordan dijo, he fallado una y otra vez en mi vida, y por eso he tenido éxito. Esa es la lección. No se trata de talento, se trata de no rendirse, de pelear cada día con la disciplina de un campeón. Hoy, tú puedes tomar esa filosofía, puedes convertir el rechazo en motor, el miedo en fuego y la duda en decisión. No hay camino fácil, pero si eliges caminarlo como Jordan, el fracaso nunca será el final, será solo el primer paso. Ahora es tu turno.